Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la radio de EVE. Buenos días, Horacio Berbisky. Buen día, Marci. Buenos días, Josefina Bolis. Buen día. Buenos días a Pablo Vini y Rolf Fernández, que están del otro lado de los cristales y las puertas, laburando en este programa. ¿Cuánta gente agarrándose de los pelos, no? Horacio. Sí. La verdad que la primera pregunta que yo me hice es ¿por qué lo hicieron a medianoche? Apenas 2 días después de las elecciones y sin avisarle a nadie. Me parece que la respuesta más plausible es que nunca hubieran conseguido que el apoyo a Javier Milei para la segunda vuelta fuera aprobado por los partidos que desde 2015 integran Cambiemos o Juntos por el Cambio. Entonces la opción era golpe de mano o nada, y eligieron golpe de mano. Hay otra pregunta menos importante, que es por qué Patio Bullrich coincidió con la decisión de Macri, porque acuérdense que hasta hace pocos días antes de la elección Bullrich protestaba que los franeleos de Macri con Milei eran corrosivos para su candidatura presidencial. Y ahí la verdad que ante esa pregunta yo no encuentro una respuesta unívoca, solo hipótesis, ¿no? Una es, digamos, la confusión posterior a una derrota que solo la tomó por sorpresa ella. Es decir, ella era la única que no preveía la derrota. Y esto tiene que ver con las falencias personales que quedaron a la vista de ella durante la campaña, y no solo en materia económica, no, en todos los temas. Oratoria. Sí, y entonces parte de esa falencia fue no prever el resultado. Otra hipótesis es, digamos, la compulsión por permanecer en el centro de la escena sin asumir en plenitud las consecuencias del resultado electoral desastroso. Se me ocurre la comparación con el órgano amputado que duele. Es decir, no te resignás a que no está. Y la otra hipótesis, que la he visto muy difundida en distintos lugares, es el carpetazo de Macri, que previamente la había usado a ella para desgastar a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, esa reunión con Milei en la casa de Macri después de la medianoche recién fue blanqueada en el encuentro inmediatamente anterior a la conferencia de prensa que dio Bullrich con el muñeco de torta que la acompañó en la fórmula perdedora. Es porque ahí María Eugenia Vidal le preguntó a Bullrich, le dijo, hay la versión de que tuvimos una reunión con Macri, ¿eso es cierto? Y ahí Bullrich lo confirmó. Tanto Vidal como Rodríguez Larreta se habían enterado del cónclave por las infidencias de Diego Santilli y de Cristian Ritondo. Los dos apoyaron la decisión de Macri y de Bullrich, pero quisieron achicar el costo en su relación personal con el pelado y con el hada buena. Según Bullrich, los radicales no tienen derecho al pataleo porque ella solo se les adelantó en 10 minutos cuando estaban por anunciar la posición contraria. Bueno, como ves, profundo amor entre los miembros de la coalición. Yo te cago para que no me cagues. Ahora, en cualquier caso, cualquiera de las hipótesis sea la verdadera, hay un condimento fundamental que es el antiperonismo, que todos coinciden en llamar antikirchnerismo. Convenientemente. Está la frase esa famosa de la de Kirchner, Néstor, ¿no? Digo, claro. no dicen kirchneristas para bajar del precio. Sí, Nos que quieren yo, bajar el precio. que yo la menciono ahí también.
Bueno, esa cuestión del antiperonismo, del antikirchnerismo, explica que el acuerdo que Massa está tejiendo desde hace meses con el radicalismo no se expresa en encuentros formales. Digo, por ejemplo, en España, ante una situación realmente parecida, donde se esperaba que la ultraderecha de Vox hiciera una elección descollante y no la hizo, y donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, logró sobrevivir a una elección que él había adelantado, evidentemente con buen criterio a la luz del resultado. Y entonces, después de la elección, bueno, el rey convocó a formar gobierno al líder del Partido Popular, no lo logró formar una coalición mayoritaria, y entonces le ofreció el cargo de nuevo a Pedro Sánchez, y Sánchez en ese caso hizo un acuerdo explícito con sectores que están a la izquierda del partido gobernante, con acuerdos programáticos, con distribución de cargos. Bueno, en la Argentina no ocurre así. En la Argentina se hace por abajo, se hace por detrás, se hace, pero no se muestra. Y lo que se plantea es la neutralidad. Es decir, aquí no se planteó opto por Milei o opto por Massa. Aquí se planteó opto por Milei o soy neutral. Y Macri considera, en este caso creo que con razón, que esa neutralidad es una farsa. Y eso se lo dijo a Eduardo Feynman, que según Marcelo Longobardi es un alcahuete, y abrió la duda de si rentado, un alcahuete rentado o gratis. Y según Macri, quienes postulan la neutralidad llevan años de tranzas con Massa. Y dijo una cosa muy simpática Macri, a mí me hizo reír mucho. Dijo que su hija de 11 años, Antonia, me dijo: papá, no hay otra que votar a Milei, y esa para mí es palabra santa. Vos fíjate que nunca tiene responsabilidad de nada, ¿no? No, o sea, la nena, sí. O es Franco, o es la nena, pero en cualquier momento va a decir que la mujer le dijo que tomara la deuda de 50.000 millones de dólares. Nunca se responsabiliza de nada. Bueno, pero a mí me resultó simpático porque Macri por lo menos no se asesora con sus perros. Perros muertos. Ni vivos tampoco. Se asesora con Antonia, que bueno, es un ser racional, tiene 11 años. Las cosas que uno escucha de los chicos de esa edad, los pibes son muy inteligentes, están muy informados, de modo que me parece simpático que Macri se asesore con Antonia. Bueno, Bullrich, y esto no es tan simpático, es divertido pero no es tan simpático, intentó justificar su abrazo con Milei en el reencuentro de Perón y Balbín. Ahora, omitió un pequeñísimo detalle. Es decir, efectivamente durante la presidencia de Perón, en el año 49, Balbín fue desaforado, era diputado, le quitaron los fueros y lo metieron en cana. Ahora, la reconciliación de Perón y Balbín ocurrió casi un cuarto de siglo después, y 7 presidentes después, no una semana después. Me parece que hace una diferencia, es la diferencia entre una tragedia y una farsa, en definitiva, ¿no? Y ahora, bueno, Bullrich y Milei se proponen remachar juntos los clavos en el ataúd del kirchnerismo. Siguen con comentarios alegres, es gente... Aparte, ya está todo el partido, el ataúd del kirchnerismo, digo, tiene más clavos que astillas de madera. Sí, ya está astillado a martillazos. Sí. Bueno, Massa por su parte repite que su gobierno va a ser de unidad nacional y que habrá ministros de otras fuerzas, pero hasta
hasta ahora no pasó de precisar que le gustaría que un radical se hiciera cargo de educación. No sé si ustedes registraron alguna otra. Yo la única que registré es esa. Bueno, si la victoria de Massa se confirma dentro de 3 semanas, lo que quedará por ver es si esa incorporación va a ocurrir a título personal o como parte de una negociación partidaria que, digamos, una negociación que cristalice este realineamiento ostensible que está ocurriendo entre filias y fobias. La única explicitación de Macri es con los mejores. De Massa es con los mejores. Bueno, obviamente a la luz de los resultados, el clima en cada uno de los campamentos fue totalmente distinto, antagónicos. Y realmente en la radio no va a ser fácil transmitirlo, pero en la página está transmitido. Hay una foto fantástica de La Nación de un fotógrafo que se llama Fabián Marelli. Clarín la publicó como si fuera propia y le puso crédito propio. Yo creo que es Fabián Marelli de La Nación, que es casi una reversión del Stabat Mater Dolorosa de Aníbal Carracci, pintor del siglo XVII. Cotejar esas imágenes, ese abrazo de Macri a Bullrich mientras observan... Tiene esa cosa así de los cuadros clásicos donde uno se para todo el tiempo a ver detalles distintos, sí, ¿no? Sí. La cara de Vidal, la expresión de Bullrich, el gesto de Macri, la cara con que mira Grindetti, la cara el gesto del muñeco de oler mal de Fernando Iglesias, el gesto de la mano del muñeco de torta. Exacto. Que intenta acercarse. Es una foto extraordinaria, es realmente para un concurso de fotoperiodismo y de foto artística. Yo no lo conozco a Marelli, pero mi más rendida admiración por esa foto. Y publico también el cuadro de Aníbal Carracci del 1604, donde acaban de bajar a Jesús de la cruz y está María y otras personas que no sé quiénes son, la Madre Dolorosa, ¿no? Cotejar eso con lo que fue el recorrido que Cristina hizo en la confitería del Molino. Ahí, Pablo, ¿tenés el audio de ese TikTok de Cristina en la confitería del Molino? Bueno, Cristina suena tocando el bandoneón. Cristina suena como Piazzolla, lo cual es un contraste notable con Macri y Bullrich. Bueno, hay otra incógnita de no sigan buscando, ya pasó, listo. Hay otra incógnita de primer orden, que es cómo pudo ser que el ministro de Economía se impusiera por una diferencia tan amplia de casi 7 puntos, mientras la cotización del dólar y la inflación vuelan y el poder adquisitivo del salario gime. Bueno, hay una explicación obvia, que es la torpeza de quienes tenía enfrente, que no solo dividieron sus fuerzas en 2 fórmulas, sino que se dedicaron en forma encarnizada al ataque recíproco. Bueno, eso que Bullrich dice ahora que se perdonaron y que lo sellaron con un abrazo. Pero me parece una explicación, por un lado insuficiente y por otro lado mezquina,
respecto de Massa, que me parece que hizo una campaña de una inteligencia y de una precisión llamativas, cosa que no se alteró ni siquiera en la euforia del triunfo, porque puede ser que, digamos, dentro de una campaña y con asesoramiento técnico importante que él tuvo del catalán, de los brasileños, digamos, logre centrarse en una línea muy propositiva, pero que, digamos, una vez que ganaste, tirás la chancleta, descorchás el champán, y arruinás todo lo que habías hecho trabajosamente. Pero no, en este caso no fue así. No hubo ni una frase ni una sonrisa socarrona además, cual tratándose de Massa. No es poca cosa. Y hubo, digamos, una pedagogía política muy precisa, ayudando a imaginar qué efecto tendría en la vida cotidiana de los votantes la aplicación de las propuestas de sus competidores. El ejemplo que me parece más rutilante fue la comparación del precio actual del boleto de colectivo del tren con el que resultaría de la eliminación de los subsidios que plantearon tanto Bullrich como Milei. Eso lo hizo Massa con la ayuda de los 4 gremios ferroviarios que firmaron los carteles que se pegaron en las estaciones terminales, pero además utilizando con enorme desenfado el poder que administra, porque el ministro de Transporte, Diego Giuliano, dispuso, por decisión de Massa naturalmente, que en las máquinas expendedoras de boletos figurara tanto el precio actual del pasaje como el que surgiría de la quita del subsidio. Bueno, apenas un centenar sobre 10 millones de usuarios llenaron la planilla de renuncia al subsidio en la primera semana, y al cierre de esta edición no llegaban a 1000. Bueno, ahí pasa una cosa muy interesante. El operador del escándalo de los cuadernos Fénix, Diego Cabot, presentó esta desproporción como un fracaso del ministro candidato. Realmente yo me pregunto, ¿Cabot es o se hace? Fueron pocos los que renunciaron. Eso es un fracaso de Massa. ¿De qué me estás hablando, Cabot? No solo se te quemaron los cuadernos. En cambio, una persona muy inteligente como Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano, consideró que esto era clave en el resultado electoral, y lo hizo en diálogo con el pelado de Crónica en América 24. Massa gana porque entendió algo que es propio de esta sociedad. A ver. La gente se liberó de ideologías, se liberó de ideas raras, y entonces si le hablas de inflación, medio complicado, seguridad, medio complicado. Si le dices, conmigo vas a pagar 50 pesos el subte y con el otro 1000, eso lo entiende inmediatamente. Claro. Lo entiende tan rápido como un tuit, porque no está para leer una teoría. Es fantástico, de Durán Barba es. A mí me deslumbra ese tipo, la capacidad analítica que tiene, y me alegro mucho de que esta vez no haya trabajado con Juntos por el Cambio, que lo hayan radiado. Y él vaticinó como nadie, antes que nadie, de que Bullrich iba a perder, y lo dijo con todas las letras. Nadie gana una elección prometiendo sufrimiento. Claro. Bueno, la prensa militante bautizó esta práctica de Massa como campaña del miedo, como si no reflejara con exactitud el efecto de las propuestas rivales. Y del mismo modo, esa prensa militante desprecia, con la expresión plan platita, las transferencias de ingresos con que Massa intentó compensar la merma del salario debido a la enloquecida carrera de los precios, que ha inflado las ganancias de las empresas
que oligopolizan los principales productos de consumo masivo. La eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, la devolución del IVA, los aumentos de las asignaciones sociales, los bonos a jubilados y trabajadores autónomos, no equiparan el frenesí de los precios. Realmente, ojalá lo equipararan, pero no lo equiparan, o en todo caso lo equiparan por 10 días y el día 11 de nuevo quedaste atrás. Pero le ponen límites y además señalan en forma contundente cuál es la voluntad del ministro candidato. Es decir, no sos indiferente, no te corres. ¿Ustedes se acuerdan la entrevista que yo le hice a Alberto Fernández en los primeros meses de su gobierno, donde le planteé este tema de los precios, del poder adquisitivo? Y Alberto me dijo, sí, lo estamos viendo, en los supermercados no, pero en los negocios de cercanía sí, estamos bien. Es decir, una cosa muy nonchalant, ¿no? Sí, existe el problema, pero no me lo tomo tan en serio, no le asigno la gravedad que le asignás vos, ¿no? Ahora, a mí me parece que el resultado de estas elecciones sugiere que si el doctor Fernández hubiera escuchado esos planteos que se cansó de transmitirle Cristina en el primer año de su gobierno, tal vez no hubiera perdido la elección de medio término en 2021. Tal vez, digo, son hipótesis. Es contrafáctico, ¿no? Ahora, al mismo tiempo Massa, y esto es también significativo, no abandonó el propósito del equilibrio y aún del superávit fiscal. Es decir, se ha planteado mucho que todo lo que estaba haciendo contradice los acuerdos con el fondo, se han difundido los comentarios críticos tanto del ex encargado de Subamérica en el fondo, Alejandro Werner, como del actual Rodrigo Valdés, muy críticos de Massa. Ahora Massa al mismo tiempo no ha dejado de lado la búsqueda del superávit fiscal. Ahora, superávit fiscal, pero no a costa de sacrificios de quienes ya han hecho todos los sacrificios, sino procurando, por un lado, disminuir los gastos en lo que se pueda. Hay cierta inflexibilidad porque un porcentaje descomunal de los gastos son jubilaciones, que son muy difíciles, es muy difícil recortar allí. Pero también aumentando la recaudación sobre quienes han sido los grandes vencedores de estos años, que son los grandes grupos patronales. Sobre esa base, Massa espera tener el año próximo como presidente un superávit del 1%. Está hablando de los superávit gemelos, está repitiendo lo que fue la consigna central de los primeros años del kirchnerismo, de Néstor. Ahora, en circunstancias normales, el Congreso no aprobaría esa reducción del costo fiscal a expensas del gran capital. Pero en pocos meses más vamos a saber si el escepticismo de las izquierdas, que dice que va a haber de las izquierdas no me refiero solo a los partidos, sino a ciertos intelectuales, a cierta opinión difusa de izquierda, que dicen que no, que más es el ajuste, que es la embajada, que si tienen razón, o si Massa aprovecha la crisis como una oportunidad para hacer pasar en el Congreso cosas que de otro modo no pasarían. Porque recordemos que durante el gobierno de Kirchner los superávit gemelos no se hicieron a expensas del gran capital. Lo que pasa es que había una situación con los precios de los productos de exportación argentina que volaban en ese momento,
que favorecieron esa posibilidad. Y además, digamos, se venía de la catástrofe de la devaluación brutal de Duhalde, que favoreció, digamos, esa posibilidad, ¿no? Ahora, por ahora Massa está trabajando en un plan de estabilización que frene la inflación y al mismo tiempo mejore la distribución del ingreso con Roberto Labaña. Bueno, Labaña el 24 de marzo va a cumplir 82 años, por lo cual no tiene interés en hacerse cargo del Ministerio de Economía, que como aprendió Martín Insaurralde es 24/7/365. Pero de todos modos Labaña es una pieza clave en la elaboración de la política que aplicaría Massa. Otro tema, digamos, que ha estado presente en todas estas especulaciones post y preelectorales ha sido la relación de Massa con el kirchnerismo, que se va afirmando de día en día, de cada día hay más afirmaciones al respecto. Todavía no había terminado el escrutinio provisorio cuando algunos sectores de la prensa militante empezaron a señalar que Massa ganó porque tomó distancia de Cristina y de Máximo, a quienes sin ningún prurito motejaron de impresentables. Y la prueba de esto sería que en el palco de la victoria solo acompañaron a Massa su compañero de fórmula Agustín Rossi y las respectivas parentelas. Ahora, el contacto de Massa con Cristina y Máximo fue permanente, y 72 horas antes de las elecciones, el jueves previo a las elecciones, Massa les transmitió tanto a Máximo como a Cristina. Cristina al día siguiente viajaba al sur, a Santa Cruz, en la reunión previa al viaje. Massa les transmitió que según los datos que manejaba, él se iba a imponer por no menos de 5 puntos. Es decir, Massa manejaba ese dato. Bueno, cuando se empezaron a conocer las cifras al cierre de los comicios, esto se hizo evidente y fue muy notable el disgusto que no podían ocultar los talking heads de las señales noticiosas por cable de Clarín y La Nación. Y deploraban que no hubiera surtido efecto sus campañas en torno de la navegación de Martín Insaurralde y de las tarjetas de chocolate Rigo. Yo fui anotando algunas de las cosas que escuché ese día porque me parecieron deliciosas, y cito textualmente: no lo puedo entender, es una locura, no se puede creer, es impresionante, es una tragedia, es totalmente delirante, es para matarse, la Argentina se está suicidando, ganó la impunidad y la corrupción. Extraordinario. A mí me gustó una de Viviana Canosa diciendo: nos estamos matando entre los buenos. Sí, era una de las era una de las talking heads que intervino en ese torneo de lágrimas. Ahora, es notable porque la audiencia de ellos, que obviamente es también muy partidaria, les reprochaba que difundieran esos datos. Estaban leyendo Mesa de aquí y de allí, y estos comentarios venían a cuento de los datos que iban leyendo. Es decir, Massa ganó en tal lado, Massa ganó en tal lado, Burri se hundió en tal otro lado, Milei no avanzó en tal otro lado. Y entonces la audiencia les reprochaba que leyeran esos datos como si no fueran datos fieles, y hasta llegaron a mostrar sus teléfonos
con imágenes del escrutinio, que por supuesto no se alcanzaba a ver nada, me mostraban el teléfono en cámara, vos veías un boludo con un teléfono, pero no alcanzabas a ver lo que el teléfono tenía, pero lo mostraban para decir, no, bueno, pero nosotros estamos reflejando la realidad, no estamos inventando, ¿no? Bueno, cuando los resultados ya eran inocultables, ustedes vieron que los resultados se dieron tempranísimo, sí, esta vez, porque no había nada que esperar, no tenían que llegar mesas de ningún lado que mejoraran la situación para ellos, ¿no? Y porque además era mucho más sencillo el escrutinio. Sí, claro. Eran nada más que no había diputados, no había senadores. Eran 5 listas y se hacía muy rápido, las mesas contabilizaban muy rápido. No, sí, había senadores, claro, y diputados, sí. Bueno, pero en las PASO, ¿cuántas listas había? Había más. 30 y pico. Claro. Sí. Claro. Y además estaba el tema de la duplicación del voto en capital, con la máquina, sí. Bueno, cuando ya no quedó duda de que esos resultados eran así, viraron el discurso y volvieron a decretar la muerte del kirchnerismo. Necesitan algo que los tranquilice, no pueden quedarse en la constatación de que les fue mal, necesitan tener alguna ilusión, y entonces decretaron de nuevo la muerte del kirchnerismo, nada más que cambiaba el verdugo. Bueno, en cambio la Cámpora informó que sus candidatos habían ganado las intendencias de Quilmes, Suipacha, Mercedes, Hurlingham, Colón, Carmen de Areco, Bransen, Lanús, Rosales, Bahía Blanca, Olavarría y Azul. Es decir, en el conurbano bonaerense, pero también en el interior rural de la provincia de Buenos Aires. Y en lugares así verdaderamente muy cuesta arriba, ¿no? Porque Bahía, Olavarría y Azul. Sí. Bueno, la Cámpora ganó casi en el 20% de las comunas donde se impusieron los patriotas. Bueno, esto marca relaciones objetivas de fuerza que, digamos, a contrario imperio de lo que pretende la prensa militante, presionan para una actitud cooperativa entre todos los sectores internos. Sí, Axel Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires por más de 20 puntos o por 19 puntos sobre la segunda fórmula, pero él sabe que sin proyecto nacional no hay futuro. No oculta la diferencia que tiene con Massa, eso también es interesante, pero repite que es imprescindible que Massa llegue a la presidencia. Y hoy en una entrevista que le hace Martín Granowski dice: la campaña recién termina cuando Massa asume la presidencia. Bueno, además la representatividad que la Cámpora alcanzó en estas elecciones debería prevalecer sobre la quisquillosidad que ha entorpecido la relación del gobernador Kicillof y sobre todo de Andrés Larroque, el Cuervo, con Máximo Kirchner. Además de este desempeño en las intendencias que mencionábamos, los camporistas encabezaron las listas para la legislatura en todas las secciones electorales. De modo que sin ellos la gobernabilidad se resentiría. Puede ser que haya recelos, sin duda hay visiones distintas. Axel insistió en que él tenía que ser el candidato a la gobernación, Máximo hubiera preferido que fuera candidato a la presidencia. Tuvieron algunas discrepancias públicas en algunos actos. Ahora, está claro que si no cooperan entre ellos va a ser desastroso. Y me parece que son dos personas inteligentes que no van a hacer eso. Y en cuanto a Massa,
Me parece que la experiencia del doctor Fernández en estos años es aleccionadora. Digo, la confrontación con Cristina es una vía muerta que no lleva a ningún lado. Le hace daño a todos, pero fundamentalmente a quien la lleva adelante, que es lo que le pasó al doctor Fernández, que termina de una manera patética su presidencia, ¿no? Ahora, en el año 19 el doctor Fernández sobreactuó sus gestos de obsecuencia hacia Cristina, y una vez en el gobierno decidió ignorar tanto los reclamos como los consejos de Cristina. En cambio, Massa me parece que está delimitando los campos con exactitud. Él será el presidente y como tal responsable de todas las decisiones. Y una cosa muy clara es que la vicepresidenta dice lo mismo, tanto en público como en privado, cosa que constataron quienes la vieron estos días. Su mandato termina en 45 días y va a volver a instalarse en el Instituto Patria, a la vuelta del Congreso, donde va a seguir con atención la marcha de los acontecimientos, y no va a ser secreto de sus opiniones, pero por supuesto con la mayor cautela. Y mira el contraste con la actitud de Macri, ¿no? Macri está avanzando hacia la destrucción de la estructura que construyó y cree que si él hubiera sido el candidato todo habría sido distinto. En cambio, Cristina acaricia la posibilidad de contribuir a la consagración de un segundo presidente peronista consecutivo, cosa que parecía realmente muy difícil hace no mucho tiempo. La mayor preocupación de Cristina es el peso de la deuda externa. Los vencimientos de la deuda externa están entre, digamos, si tenés que sumar la deuda con los acreedores privados, la que fue reestructurada por el Mr. Magoo, y con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, son imposibles de afrontar con el giro previsible de la economía. Es difícil saber si el optimismo que transmite Massa es sincero o es apenas un dispositivo proselitista. ¿Ustedes se acuerdan de la entrevista que yo le hice a Massa en enero o febrero de este año? Él ya entonces planteaba las cosas, no era candidato todavía, era ministro de Economía, llevaba 5 meses como ministro de Economía, y él decía que sí, que se puede pagar la deuda, que con con el gasoducto Néstor Kirchner, con el litio, con la minería, iba a sobrar guita incluso. Realmente es difícil saber si es realmente sincero o si es apenas un dispositivo proselitista y sabe que va a tener que renegociar, y sabe porque lo ha dicho que va a renegociar el acuerdo con el fondo. En la campaña Massa proclamó que lo peor ya había pasado y delineó un futuro de superávit de comercio exterior por las exportaciones de hidrocarburos y minerales que a su juicio va a terminar con la hambruna de dólares. Puede ser, ojalá. Ahora, está trabajando para que eso ocurra, lo está haciendo con seriedad. Esta semana hubo 2 noticias en ese sentido muy importantes. Por un lado, ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, abrió los sobres con las propuestas económicas para la reversión del gasoducto del norte, cosa que Massa ya había mencionado en ese reportaje de enero. Bueno, ese es el caño que transportaba el gas boliviano hacia las provincias argentinas durante la presidencia de Evo Morales. Ahora, los yacimientos de YPFB, sí, yacimientos petrolíferos bolivianos, tuvieron un declino, que es la palabra técnica,
muy acentuado, y entonces Massa no desaprovechó esa posibilidad y se abrieron las propuestas económicas para la reversión de ese gasoducto, es decir, para que en vez de traer el gas desde Bolivia a la Argentina, lleve el gas desde la Argentina a Bolivia y desde Bolivia a Brasil. Bueno, los oferentes en esa licitación son los mismos que participaron en la construcción en tiempo récord de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Por un lado, Techint, asociada con SACDE, que es la denominación actual de la ex SOCMA, es decir, Sociedades Macri, y la empresa local BTU. Hay 4 plantas compresoras que van a bombear el gas de Vaca Muerta hacia Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, y más adelante hacia Bolivia y Brasil. Esto va a reducir el costo de generación de electricidad y gas natural para las industrias locales, y además va a mejorar la balanza de pagos en miles de millones de dólares anuales. La otra noticia es que ENARSA también abrió la licitación para los caños que se van a utilizar en el segundo tramo del gasoducto Kirchner, que va a tener 500 kilómetros desde Saliqueló, que es donde termina el primer tramo, hasta San Jerónimo en Santa Fe. El otro, digamos, la otra gran esperanza que Massa planteó es el litio. Hay 3 países que forman el triángulo del litio: Argentina, Chile y Bolivia, que concentran más del 60% de la disponibilidad mundial de litio, que es un mineral clave para la transición energética porque se utiliza en las baterías que acumulan energía producida en el futuro por medios limpios. Ahora, esta semana el semanario económico más importante del mundo, ortodoxo, The Economist, en Gran Bretaña, alertó que 36 empresas chinas están realizando estudios para reemplazar el litio en las baterías por otro álcali, que es el sodio. The Economist explica que el litio es tan escaso y tan caro como el cobalto y el níquel, que también forman parte de las mejores baterías. En cambio, el sodio abunda en los océanos, y las baterías donde se aplique el sodio, es decir, la sal de mesa, pueden funcionar sin níquel y sin cobalto. Por primera vez desde que comenzó la revolución del litio surge un desafío a su lugar en el pedestal electroquímico, dice textualmente The Economist. Bueno, hay un antecedente histórico que no lo menciona The Economist, pero lo traigo yo a colación, que es el caucho, que era una industria pujante, entre otros lugares en Brasil, en Sudamérica, hasta que los laboratorios produjeron el caucho sintético y se acabó. Se acabó el sangrado de los árboles. Bueno, una de las automotrices que está preparando el lanzamiento de su primer auto con batería de sodio es Chery, o Chery, que es la empresa que en la Argentina introdujo Franco Macri, el padre de Mauricio. Bueno, The Economist concluye que estos desarrollos tal vez no desplacen al litio, pero que sí van a presionar para bajar su precio. Bueno, está por verse todavía en qué consiste el acuerdo de Macri y Patio Bullrich con Milei.
Tanto Macri como Bullrich dicen que es un apoyo incondicional y que no piden nada a cambio. Y también, digamos, cuando Martín Lustó y Gerardo Morales dijeron que se habían alejado de Juntos por el Cambio, lo negaron. Dijeron que no se habían alejado nada. Y ella dijo que tenía legitimidad para decidir porque ella había vencido en las primarias a Rodríguez Larreta y a Morales. Esto es cierto, ella venció en las primarias a Larreta y a Morales, pero también es cierto que perdió como en la guerra con Milei en las generales. Con lo cual, digamos, esa idea de quedar fijada en un pasado, ese pasado hoy es remoto, que le ganó ella a Morales y a Larreta, sí, bueno, por supuesto. También Frondizi le ganó a Balbín en el 58, sí, pero qué potencialidad actual tiene eso, ¿no? Es decir, me parece que es una forma de negar su fracaso en las generales. Digo, se están tirando con los muebles por la cabeza. Es extraño que digan que siguen unidos. Es cierto que la fractura se va a concretar o no después del balotaje, cuando se sepa quién será el presidente. Pero por ahora aturden las versiones acerca de la formación de un comando conjunto para la campaña y de la participación de funcionarios de Macri en un eventual gobierno de Milei, entre los cuales se menciona a Germán Garabano, a Guillermo Dietrich, a Luis Caputo o a Guido Sandleris. Bueno, esta es la línea de intereses personales de Macri. Justicia, porque teme que Massa le haga beber su propia medicina, lo que él le hizo a Cristina. El siciliano contra el calabrés. El siciliano contra el calabrés, efectivamente. Y economía, donde están los negocios que le apetecen a Macri. Morales incluso llegó a decir que Macri y Milei habían arreglado causas penales. Y además circula fuertemente la versión de que Macri prometió $15 millones para la campaña del balotaje, además de su señal de noticias por cable de La Nación Plus, o más, o La Nación Más, quiero decir, no más de 15 millones. Bueno, en Clarín, en el grupo Clarín, también fue delicioso el rostro compungido por la decepción de Nicolás Wiñaski, que dijo que Macri le había pedido a Milei manejar YPF. La decepción de ese muchacho daba ganas de ir y abrazarlo, como hace Macri con Patricia Bullrich, y consolarlo. Bueno, no es tan grave, no, tal vez no sea cierto. Además, bueno, si es así, no te pongas así. Nicolás, sos joven. Bueno, por ahora el que tiene que ocuparse del correcto abastecimiento de combustible es Massa. Aquí en la mesa del Cohete a la Luna Radio, en la radio de las Madres, tenemos a Josefina Bolis, que viene desde La Plata y que recorrió 5 estaciones de servicio hasta conseguir cargar su tanque. Por supuesto no con la nafta que quería, sino con una más cara. Y Marcelo Figueras, después de varios intentos, dejó el auto en la puerta de su casa y tomó un taxi. No hubo más remedio. Bueno, es Massa el que tiene que encargarse del correcto abastecimiento de combustible y está sumamente ocupado con el tema. El viernes llegaron 10 barcos tanqueros encargados de urgencia a Brasil. Massa explica que digamos, este faltante se debió a las compras excesivas que hubo el fin de semana anterior por temor a la devaluación, cuando parecía que Milei podía repetir la elección de las primarias, a la siembra en los campos, celebrando las lluvias, y al proceso electoral, y que
dice Massa que esto sirvió para que las empresas presionaran por mejor precio. Y dice también el gobierno que estas medidas que están tomando deberían normalizar el suministro en pocos días. El domingo que viene te contamos si fue así o no. Y te vas a enterar antes. No vas a tener que esperar que te lo digamos nosotros. A mí me pasó que estaba encerrado escribiendo el viernes y una persona de mi confianza me avisó que había tenido que recorrer 5 estaciones de servicio como José hoy, antes de conseguir cargar, y que solo había podido cargar premium y no común ni ¿cómo se llama? Super. Y entonces muy preocupado lo llamé a Massa y le avisé. Boludo de mí, no sabía que el tema ya estaba en todos los diarios. Estaba encerrado escribiendo y había desconectado las pantallas. Bueno, hay muchos boludos y yo soy uno de ellos. Bueno, Milei anunció el pacto con el meme de un patito en brazos de un león. Ahora, dentro de esta zoologización de la política, tal vez debería recurrir a la imagen de un escorpión. El cuadro general es muy volátil y sigue siendo difícil pronosticar lo que vaya a suceder. Por supuesto, se siguen publicando encuestas a las cuales yo no les presto atención, porque hay para todos los gustos. Y siempre tenés que esperar a que se produzca la elección para retrospectivamente ver si alguno le anduvo cerca. Si el 23,8% que prefirió a Bullrich se sumara el 29,9% de Milei, el pelucón sumaría la mitad más uno de los votos. Pero la verdad es que estos procesos no se pueden analizar con la aritmética. Entre las primarias y las generales, Bullrich sumó apoyos institucionales, pero perdió votos. Es decir, sacó más de 500.000 de votos menos en las generales que en las primarias, a pesar de los apoyos institucionales que sumó. Massa, en cambio, se ha manejado con mucha cautela, no ha querido hacer pronósticos, y los que ha tenido se los ha guardado en reserva. Se los comentó Cristina a Máximo, pero no los hizo públicos. Es decir, bajó la consigna de cero triunfalismo. Me parece muy inteligente. Ahora, esta cautela fue totalmente contradicha por el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, que en la Universidad de Lomas de Zamora repitió el discurso del candidato, abogando por un gobierno de unidad nacional. Ahora, en la primera fila lo escuchaba sorprendido Diego Molea. Molea fue miembro del Consejo de la Magistratura, fue rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, o decano de su Facultad de Derecho, no me acuerdo cuál de las dos, pero no importa. Tiene en este momento, es un hombre muy hábil políticamente, tiene 3 representantes por los académicos en el actual Consejo de la Magistratura, y por lo que yo sé, Massa lo sondeó para que fuera su ministro de Justicia. Molea podría ser el ministro de Justicia de Massa, y él no esperaba que el exintendente de Santa Fe, Rosati, se mandara como se mandó en esa mesa académica. Bueno, inmediatamente su colega y adversario Ricardo Lorenzetti
lo refutó, dijo que era populismo judicial, pero no solo Lorenzetti lo refutó, también, y esto me parece más importante que lo de Lorenzetti, el que lo fustigó fue Manuel José García Mansilla, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es decir, el Opus Dei, con el que Rosati tiene una relación estrecha. Y esto es más notable porque ustedes se acuerdan que Rosati se autodesignó presidente de la Corte, primero votando por sí mismo, y luego se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura, firmando el fallo que revivió una ley derogada 15 años antes, cosa que no tiene precedentes, es absolutamente inconstitucional, pero así lo firmó y así funciona. Bueno, este acuerdo, digamos, con Macri, con Bullrich, a mí me parece que es difícil que el ofrecimiento a la tirabombas en jardines de infantes del Ministerio de Seguridad o de una porción del Ministerio de Capital de Mano a los zurdos de mierda, o una recepción con todos los honores al representante del maligno en la tierra si visita la Argentina, le vayan a traer votos a Milei. Me parece improbable. Me parece que más bien tienden a dejarlo en ridículo, además de abrir un frente de conflicto con Villarruel, que ya estaba trabajando en la organización del Ministerio de Seguridad. Bueno, lo mismo se puede decir del romance efímero con Luis Barrionuevo, que a mí me parece representativo del desconcierto que se apoderó del transformismo argento, porque están buscando un liderazgo en que mimetizar si no lo encuentran. No hay. Barrionuevo pagó, este es un dato que no es conocido, es conocido desde que lo publiqué en la página de hoy, pagó $18.000 por adelantado por el alquiler de un piso de oficinas en un coworking en Scalabrini, Ortiz y Córdoba. Pagó con billetes de distinta numeración, es decir, negros y auténticos. Desde ahí se organizó la logística de los fiscales de La Libertad Avanza, que según recriminó Guillermo Francos no fue eficaz ni masiva. Pero el jueves 26 anunciaron que devolvían las oficinas un mes antes que venciera el contrato. El contrato era hasta el 22 de noviembre y ya está pagado. Los $18.000 negros, que son 18 millones de pesos, ya están pagados, pero que lo devolvían. Y Barrionuevo publicó una declaración desopilante, no sé si la leyeron. Sí. Es extraordinaria. Es extraordinario que Barrionuevo exprese indignación y desencanto porque ese acuerdo con Macri y Bullrich contrarían mis valores y principios. Y dice que la dignidad ni se vende ni se negocia. Y dice que sus decisiones de Barrionuevo se guían por la transparencia, la coherencia y la verdad. La casta es el otro. Otra pregunta es cómo haría Juan Schiaretti para favorecer a Milei y Villarruel después de haber propiciado la erección de un monumento a Sonia Torres, la abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, que falleció la semana pasada. Y al propiciar la construcción del monumento, Schiaretti definió como política de Estado el proceso de memoria, verdad y justicia iniciado por madres y abuelas y otros organismos de derechos humanos y abrazado posteriormente por toda la sociedad argentina. Cuesta imaginar que Schiaretti pueda declarar el apoyo a la fórmula de Villarruel. Y es posible que haya sumas que restan.
Y en ese sentido Milei la tiene muy difícil porque no dejó sector sin agraviar. Digo, los dirigentes radicales pueden decir esto o aquello, pero el radical común y corriente, el votante radical, ¿cómo se va a inclinar por quien despreció en forma insultante a los dioses máximos del Olimpo partidario? Escuchemos lo que Milei dijo de Hipólito Yrigoyen y lo que Milei dijo de Raúl Alfonsín. La decadencia argentina, que arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, que contaminó el socialismo a la Argentina y que como a un sapo lo pusieron a hervir y están ahora matando al país directamente. Bueno, ¿cuál es la peor volucompra que hayas hecho en tu vida? Yo no sé si es una volucompra, pero sí fue muy divertida. A ver. Yo tenía, digamos, en un momento me compré un muñeco que se llama Slam Man. ¿Y eso? Que es una suerte de muñeco tipo maniquí que tiene en la zona, digamos, de los abdominales y luces en la cara. Y entonces vos boxeás con ese coso y le tenés que pegar donde está la para luz. entrenar es eso. Claro, digamos, entonces lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. O sea, pero es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. No. El fracasado hiperinflacionario de Chascomús. Bueno, ahora, lo notable es que lo volvió a decir después de la elección. En la entrevista que le hizo el pelado de Crónica en América 24, dijo: la línea buena del radicalismo fue desplazada por la de Yrigoyen y Alfonsín, que nos trajo la hiperinflación, impulsó la socialdemocracia que nos hunde y hace que este país sea miserable. No son muy distintos a los kirchneristas. Bueno, por si esto fuera, como dicen los vendedores ambulantes, y por si esto fuera poco, su candidata a vicepresidenta también criticó a la cantante estadounidense Taylor Swift, y no se le ocurrió nada mejor que decir que el conjunto juvenil coreano BTS tenía nombre de enfermedad de transmisión sexual. Los fanáticos de Swift y de BTS le respondieron furiosos y están organizando actos de boicot a la candidatura de Villarroel. Bueno, de este modo los libertarios lograron salir de las páginas políticas e ingresaron a las páginas del espectáculo a los tropezones y con riesgo de portazo. Esto le pasó en Estados Unidos a Donald Trump. Las Army de BTS, como se denominan los fans, reservaron todos los asientos para un acto en el que el entonces presidente y candidato tenía que hablar. Trump estaba muy contento porque se habían reservado todos los asientos, y cuando comenzó el acto no había nadie. Reservaron las entradas y no fueron. Para no ir, claro. Bueno, a estos repudios se sumó el de los otakus. ¿Ustedes saben qué son los otakus? Los fans del manga y del anime. Muy bien, Marcelo. Tengo hijos pequeños. Porque dicen que la dolarización elevaría el precio del manga y del anime. Bueno, a esto se suma el abierto rechazo del sacerdocio católico a raíz de los improperios de Milei al Papa Francisco, que incluye misas y homilías de advertencia contra el minarquista. Súmale le fanátiques de Lali, ahora de Woz, que se manifestó tranquilamente, y una de mis hijas encontró esta semana varios tweets que obviamente Milei ya eliminó, pero siguen estando en algún lado, en contra del indio también, así que por supuesto no se la iba a perder de hablar mal del indio, así que sigue sumando tribus en contra este muchacho. Bueno, es un campeonato de antipopularidad constante. Bueno,
Los planteos de Macri y de Bullrich no impresionaron a los gobernadores cambiantes, que son 10 gobernadores, todos radicales, salvo Jorge Macri, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, el de Chubut. Y los gobernadores hicieron saber que el camino a seguir lo van a decidir ellos. Y el pronunciamiento que hicieron reivindican la educación pública y el acceso a una salud de calidad para todos, y rechazan la dolarización porque pulverizaría el ingreso de nuestra gente. Bueno, además de la presidencia, se votaron las bancas en un tercio en el Senado y la mitad en diputados, y los patriotas quedaron cerca del quórum propio en el Senado y con mucha ventaja en diputados, aunque no se acercan al quórum propio. De modo que, dada la división dentro del interbloque cambiante, un hipotético presidente Milei debería remontar una cuesta muy empinada en el Congreso. Y el balance, hay una publicación de la Oficina de Investigaciones del Congreso sobre cómo quedaron las respectivas bancadas, pero el balance es aún mejor para los patriotas, porque una vez que se publicó ese informe del Congreso, la oposición objetó el escrutinio de San Juan y pidió que se abrieran algunas mesas porque decían que habían ganado por más diferencia, y lo que se comprobó es que por el contrario habían perdido, de modo que en vez de tener 2 senadores ellos y uno los patriotas, al revés, es decir, que hay 2 más de diferencia, porque los patriotas suman 1 y los liberales pierden 1. Así estamos. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.